Hey, ¿qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Selección Pelusa, claro que sí. Pues en esta tarde hablaremos sobre un personaje, un brother llamado Pedro Calderón de la Barca. Me encuentro con mi compañera Carla. Muy buenas Buenas tardes, mi tardes. queridísimo Isma. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, todo bien. Perfecto. Y con mi compañero Rafael. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas Espero que tardes, ustedes buenas se tardes. encuentren bien y todos allá en casita también se encuentren muy bien. Sí, esperamos que en casa todos se encuentren bien, no salgan, cuídense, cúbranse cuando salgan. Pues en esta tarde hablaremos de quién fue este personaje, este, de brother, y cuáles son sus orígenes y todo lo que andaba haciendo. Pues no digo más, le doy la palabra a mi compañera Carla, que nos va a hablar un poco sobre él. Bueno, amigos, para empezar, voy a hablar un poco sobre su historia. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en el año 1600. Fue educado en un colegio jesuita de Madrid. También estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. Pedro Calderón en 1620 abandonó los estudios religiosos y 3 años más tarde se dio a conocer como dramaturgo, con su primera comedia llamada Amor, Honor y Poder. ¿Cómo ven? Él fue uno de los principales personajes que impulsó el Está bien, movimiento del y creo barroco. que él fue uno de los principales personajes que impulsó el movimiento barroco, ¿no? Así es, mi queridísimo Isma, estás en lo correcto. Pues sí, mira, yo creo que también para entender un poco más sobre la historia de este Interesantes los personaje, datos. hay que entender un poco más sobre lo que es el movimiento barroco. Pues bueno, el movimiento barroco es un periodo histórico, al igual que un movimiento artístico y cultural, que se caracteriza por tener una gran exuberancia ornamental, que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la Pero arquitectura, y abarcó de los siglos XVII a XVIII. El barroco surgió en Italia, extendiéndose al resto de Europa y América. Se extendió rápido y es un principio que el término barroco tenía una matriz peyorativa con el cual daba a entender su desmesura expresiva. En este sentido, la palabra proviene etimológicamente del portugués barroco, que significa... ¿Cómo significa? significa perla irregular, ¿no, compañero? Exactamente, perla irregular. También se apunta a su origen del francés baroque, que es una figura del silogismo de los escolásticos. ¿Cómo ves, Rafa? Así es, compañero. Bueno, y como ya te había mencionado antes, este arte o este movimiento se desarrolló durante el siglo XVII y XVIII, y para tener una idea más clara de su origen fue en Italia, y concretamente en la parte de Roma. La influencia de Roma se expandió por los países católicos como España, y también en Nápoles y Flandes, ya que estaban bajo el dominio de España. En Francia el barroco tuvo una forma más académica, ya que fue un instrumento de propaganda de parte de la monarquía. Pero no podemos dejar pasar que fue muy diferente en los países protestantes, como Holanda, con una pintura más intimista y burguesa. Pero también sabemos que en Inglaterra no se desarrolló el barroco hasta el siglo XVIII. Muy bien estos datos. Pues también para recordarles que los procesos históricos más destacados de estos siglos, el siglo XVII y XVIII, pues comenzamos con el conflicto religioso en Europa, la reforma protestante que se extendió por el norte y el centro de Europa, mientras el catolicismo se asentaba en el sur. En esta disputa dio origen a una serie de conflictos bélicos que derramaron sangre en el continente. Y
y que en la mayoría de los casos los motivos de las guerras eran políticos, pero pues como obviamente no podían salir así, se enmascaraban como la religión. Pero también conocemos que la Contrarreforma, la cual fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, o sea, contra los políticos y todo eso, el Concilio Ecuménico de Trento, de 1545 a 1563, convocado por Pablo III y apoyado por Carlos V del Chocolate, que tenía como objetivo renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. ¿Cómo ves, Carla? Demasiado interesante. Pero perdón que te interrumpa, Isma. Pero cabe mencionar que la creación del Estado absolutista en la Francia de Luis XIV significó que todo el poder del reino recaía en la figura del monarca. Como sabemos, con las palabras del propio Luis XIV. El Estado soy yo. Así es, y sabemos que el arte barroco sirvió de nuevo modelo de monarquía para la propaganda y para plasmar su poder. En el siglo XVII fue testigo de la decadencia política de España y Portugal, la hegemonía de la monarquía de los Austria. Fue puesta en cuestión permanentemente, pero pese a todo logró mantener el dominio sobre los Flandes, Nápoles, Lombardía y América. ¿Qué te parece, Rafa? Pues sí, mira, pero pues también cabe mencionar que los estados pontificios, Roma, se había convertido durante el renacimiento de la capital de la monarquía terrenal de los papas. Su territorio se extendía por el centro de la península itálica. La ciudad vivió en una época de apogeo económico que permitía a los papas emprender grandes reformas en la ciudad y patrocinar el arte. El papa trae a los mejores artistas. Pero la reforma urbánica, acuérdate que la reforma urbana de Dominico Fontana bajo el papado de Sixto V, no se te olvide. Sí, tienes razón, Isma. Así entonces, como te mencionaba, el papa trajo a los mejores artistas para continuar con la construcción de San Pedro y su plaza en el centro de la ciudad y el mundo católico. Y entre los siglos XVII y XVIII, Francia ostentó la hegemonía. La familia de los Borbones sustituyó a los Habsburgo en el trono de España tras la Guerra de Sucesión. Y pues, también conocemos que uno de los sucesos más importantes del siglo XVII fue para España, un periodo de grave crisis política, militar, económica y social, que terminó por convertir el Imperio Español en una potencia de segundo rango, ya no valía mucho dentro de Europa. Los llamados Austrias menores dejaron el gobierno de la nación en manos de ministros de confianza o válidos, entre los que destacaron el duque de Lerma y el conde de Olivares. ¿Cómo ves? No, demasiado mal. Bueno, también en la política exterior, el duque de Lerma, válido por Felipe III, adoptó una política pacifista y logró acabar con todos los conflictos heredados del reino de Felipe II. Por el contrario, con el duque de Olivares, válido por Felipe VI, involucró de lleno a España la Guerra de los 30 años. En la cual pues ya sabemos, ¿no?, que el siglo XVII la crisis social y económica estaba dura. Sí, demasiado fuerte. Pero pues en fin. Sí. España sufrió una grave crisis demográfica como consecuencia de expulsión de casi 300,000 moriscos y la mortalidad provocada por las continuas guerras, el hambre y la peste. La sociedad española en el siglo XVII era una sociedad escondida. La nobleza y el clero conservaron tierras y privilegios, mientras que los campesinos sufrieron todo su rigor la crisis económica. Por otra parte, la jerarquización y el conservadurismo social dificultaban el paso de un estamento a otro, y solo algunos burgueses lograron ascender a la nobleza.
La única posibilidad que se ofrecía al Estado llano para obtener beneficios que la sociedad concediera a los estamentos privilegiados era pasar a engrosar filas del clero. Ok, dejemos todos los conflictos de esa época a un lado, ¿no? Hablemos ya de las obras más destacadas de este periodo y cuyo autor es Pedro Calderón de la Barca. Empecemos por La vida es un sueño, muy buena obra. En esta obra nos relata la historia de Segismundo, quien será el protagonista de nuestra historia, que desde su nacimiento está condenado a un destino terrible. Fue encerrado por su padre en una torre donde habitó toda su vida, hasta la juventud, como la Rapunzel, conociendo únicamente a su carcelero. Posteriormente el rey Basilio, quien es el padre de nuestro protagonista, percibe que a lo mejor ha cometido un error con esa actitud, por lo que decide sacarlo de la prisión en la que habita. ¿Cómo ves? Exactamente, el arrepentimiento ante todo, ¿no? Sí. Bueno, los personajes principales de esta obra fueron Segismundo, Rosaura, Basilio, Clotaldo y Astolfo. Pues esta obra fue publicada en Barcelona en 1763 por el autor Pedro Calderón de la Barca, de quien ya les hablamos quién fue. Sería todo de mi parte. Pues sí, yo creo que en esta plática hablamos varios temas interesantes sobre ese gran autor que fue Pedro Calderón de la Barca y sobre un poco del movimiento que manejaba este gran personaje, ¿no? Entonces, no sé si ustedes... Fueron varios. En efecto. Pero como lo mencionábamos al principio, este era uno de los principales autores sobre este movimiento. Entonces, no sé si ustedes gusten agregar algo más. Por mi parte yo dije todo. No sé si Carla gusta agregar algo más. Pues solo me queda decir que espero que hayan aprendido y les haya interesado mucho esta plática. Y esto fue Selección Pelusa.